Pero vamos a empezar con la palabra que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Estamos en esta serie de Construye tu Arca. Y esta parte que es el mensaje 3 de esta serie, que se llama Confía en el Señor y Él hará. Vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si quieres ponerte de pie, poner tu mano en el corazón y repetir juntamente conmigo fuerte y claro. Y al final le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Y bueno, como te estaba diciendo, este título le puse Confía en el Señor y Él hará. Y viene de la palabra de Dios que lo vamos a ver durante el servicio. Pero quiero que recordemos lo que hemos estado viendo, los últimos capítulos o los últimos sermones que hemos estado dando. También la parte de Kristen que estuvo con nosotros, de cómo Dios nos ha estado hablando de prepararnos, de ser esas personas diferentes, especiales, que tienen tiempo con el Señor, que están alimentándose, que están creciendo en lo privado para que cuando sean probados o las situaciones vengan, puedan reaccionar y poder tener ser proactivos en cómo lo hacen, en cómo se expresan, en cómo reflejan a Dios. Así que esas personas somos tú y yo. Cada generación tiene hombres y mujeres que Dios está levantando. Y como siempre lo digo, Dios es un Dios inclusivo y no exclusivo. Dios quisiera que todos fuéramos así, pero también conoce que a veces estamos en diferentes procesos en nuestra vida. Y te quiero animar que sigas adelante, que sigas emocionado por lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo cosas grandes y a pesar de las circunstancias, Dios tiene un propósito para ti y para mí. Amén. Y tú y yo tenemos que tomar decisiones y tenemos que decidir cómo vamos a vivir. Y podemos vivir de dos maneras, y es lo que te quiero explicar el día de hoy. Una vida proactiva y en paz, o una vida reactiva con temor. Esas son las dos formas en cómo podemos vivir y tenemos que tomar una decisión cómo lo vamos a hacer. El mundo nos empuja constantemente a ser reactivos a las situaciones, a las cosas como están sucediendo y reaccionamos. Pero si nos acordamos de las últimas predicaciones que hemos tenido, cómo Dios nos dio ejemplos claros, por ejemplo con Daniel, con Sadrach, Mesach, Abednego y David, de cómo ellos esperaron la instrucción del Señor, fueron capacitados y cuando llegó el momento pudieron tomar la decisión correcta y no fueron reactivos, sino que fueron proactivos en la decisión como la tomaron y vieron a Dios actuar. Y eso es lo que te quiero decir, que conforme estamos en este tiempo, necesitamos tener una vida proactiva. O sea, no nada más ahí sentados a ver qué va a pasar, pero ser proactivos, pero tener paz en nuestro corazón. Y cuando hacemos eso, va a pasar lo que pasó con estos hombres y con muchas otras personas que vemos en la Biblia, pero escogí estas personas que hemos estado hablando de ellos, porque conforme ellos fueron proactivos y tuvieron paz, Dios los guió, Dios los protegió, y Dios les proveyó. Y eso es lo que hemos estado pidiendo, que Dios nos dé dirección, que nos dé protección y que nos dé provisión. Amén. Entonces recuerda bien esas palabras. Cuando tú eres proactivo, pero tienes paz en tu corazón, ¿sí? Dios nos guía, Dios nos protege y Dios nos provee. Y es una gran diferencia, porque podemos vivir de una forma reactiva y con temor. Y también escogí 3 personajes de la Biblia que tú los puedes estudiar con calma, pero que vemos que las presiones de la vida o las circunstancias de la vida los hicieron reaccionar en temor. Y entonces vinieron cosas y el fruto que dieron fue muy diferente. Y vemos que, por ejemplo, Saúl se adelantó. Cuando él tenía que tomar decisiones, se adelantó a los planes de Dios y tuvo consecuencias graves. También vemos que Caín, cuando tuvo celos de su hermano Abel, reaccionó y lo mató. Y quizá después, ni siquiera sabemos si se arrepintió bien, ¿verdad? Como hemos visto, parece que nomás tuvo un remordimiento. Pero yo creo que la intención inicial no era esa, sino que reaccionó y esa reacción lo llevó a meditar y a pensar de cierta forma que lo llevó a tomar una acción que mató a su hermano. Y la tercera personaje que quiero explicarte es Judas. Y Judas traicionó al Señor. Entonces, cuando somos reactivos, hacemos cosas que no son las mejores, o tomamos la decisión que no es la mejor, o tomamos la peor decisión. Y durante el mensaje te quiero hablar de esto, porque estamos en momentos donde tenemos que tomar decisiones.
Y la vida está llena de decisiones y vamos a seguir tomando decisiones, pero tenemos que pensar que las reacciones están basadas en nuestras emociones. Pero nuestra confianza debe estar basada en el Señor. Te lo voy a repetir otra vez. Las reacciones están basadas en nuestras emociones. Pero nuestra confianza está basada en el Señor. Debe estar basada en lo que Dios dice, no en lo que nosotros sentimos. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo? Hay mucho sentimiento de temor, hay mucho sentimiento de incertidumbre, hay muchos sentimientos de pérdida y todo eso nos puede llevar a reaccionar de cierta manera y no de la forma en como Dios quiere. Tú recuerda esos hombres que estábamos viendo, ¿verdad? De cómo Daniel, Abednego, por ejemplo, y David estaban ahí y cuando fueron confrontados de lo que había dentro de su corazón, eso es lo que salió. Y eso es lo que vimos la semana pasada, cómo David salió y dijo, yo lo enfrento a este gigante, y le salió del alma. Eso es lo que tiene que salir de nosotros, porque estamos en nuestro lugar secreto o en el tiempo de entrenamiento, y cuando vienen las presiones podemos reaccionar correctamente. Entonces, yo quiero que pienses si tú estás reaccionando a las circunstancias que estamos viviendo o si estamos siendo proactivos y viviendo en paz conforme a las circunstancias. Entonces, al Salmo 37:5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer en estos momentos. Tenemos que poner las cosas delante de Dios, tratar de hacerlo de una forma proactiva y en paz, las decisiones que estamos tomando, confiar en Él y saber qué Él va a hacer, porque Él está a favor de nosotros, no está en contra de nosotros. Dios no está pensando a ver si se equivocan, a ver qué va. No, Dios está diciendo adelante, porque nosotros somos colaboradores juntamente con Dios. No podemos siempre nomás estar parados a ver cuando dice Dios que hagamos algo, sino más bien dice Dios, haz algo. Sí, cuando por ejemplo Moisés estaba delante del Mar Rojo y le dijo, Señor, abre el mar, y le dijo, tú ábrelo. Entonces, estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, no vivir en temor, ser proactivos, pero tener paz. Y eso es sumamente importante, y por eso creo que Salmo 37:5 es el salmo central de este mensaje. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, ponla en manos del Señor, toma consejo, ¿verdad? Ponla en práctica y deja que Dios haga el resto. Nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible. Amén. Hay otro proverbio que me gusta mucho, que es Proverbio 21:5, que dice, los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. ¿Qué verdad tan grande es esta? Y yo creo que todos hemos caído en eso, todos hemos tomado planes apresurados y luego nos hemos dado cuenta que, ay, Señor, no lo hubiera hecho de esa manera, ¿verdad? Claro que algunas consecuencias son más grandes que otras. Y nosotros cuando estamos en esta situación mundial, creo que los planes tenemos que pensarlos bien, pero al mismo tiempo no estar reactivos a hacer o no hacer por temor, sino realmente a ser proactivos y caminar en paz, sabiendo que no sabemos el futuro, pero que sabemos que Dios está con nosotros porque estamos poniendo los planes delante de Él, lo estamos pensando bien, estamos tomando consejo y estamos yendo hacia adelante. Amén. En esta vida va a haber tormentas. Y por eso tenemos que construir nuestra arca. A veces pensamos que el arca, como es esta serie que estamos hablando, es como el lugar donde nos vamos a refugiar, ¿verdad? Cuando la tormenta venga. Y es cierto. Pero muchas veces esa arca también es para que nos lleve a otro lugar, con un propósito. Y Dios tiene propósitos en nuestra vida, en cada generación, para que llevemos la palabra de Dios, para que llevemos la esperanza de Dios a otros lados, para que nos embarquemos de un lugar a otro y llevemos esa esperanza que Dios tiene para otras personas. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. O luego nos embarcamos en cosas que no deberíamos de hacer. De hecho, hay un dicho mexicano que dice, ya te embarcaste en ese problema, ¿sí? O sea, porque ya te metiste en un problema, estás en medio de una barca, en el océano, y no es tan fácil salirte. Y yo te quiero platicar de dos historias para que veamos el contraste de una vida reactiva o una decisión reactiva y una decisión proactiva.
Amén. Y esta es la historia, tú la puedes leer con calma ahí en casa. De hecho, te invito a que lo hagas ahí con tu familia. De hecho, todo ese tiempo que tenemos ahora de estar un poquito en cuarentena y a lo mejor separados, a lo mejor son buenos temas que puedes sacar en la mesa y hablar con tu familia. Pero hay una historia en Hechos 27 donde Pablo está siendo llevado a Roma porque está preso y va a compadecer delante de Herodes, y entonces lo van a llevar hasta Roma. Y entonces lo asignan a un batallón del ejército romano y lo van llevando en barco. Y entonces van por diferentes islas, van acercándose hacia Roma, y de repente empieza a haber un mal tiempo. La temporada empieza como aquí, de repente decimos ya va a ser temporada de huracanes y cosas así. Igual, empezó la temporada de huracanes allá, la temporada de tormentas. Y entonces, en una vez que llegaron a un puerto, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dijo al capitán, y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que debemos de quedarnos aquí. Yo creo que debemos de quedarnos aquí. Y esta persona vio con los capitanes y con los otros marineros y dijeron, no, y la palabra dice que estaban incómodos, que iba a ser un lugar incómodo para quedarse el invierno. Y que prefirieron no hacerle caso a Pablo y tomar sus propias decisiones y reaccionar a la situación y embarcarse creyendo en sus propios entendimientos que iban a poder llegar sin ningún contratiempo, pensando que le podían ganar a la tormenta. Pero yo te quiero decir algo, el enemigo siempre está al acecho de detener los planes que Dios tiene en nuestras vidas. Y entonces se embarcan en esta trayectoria. Pablo les advierte que no lo hagan, pero ellos reaccionan a la incomodidad. Fíjate bien. O sea, porque estos tiempos que estamos viviendo son incómodos y podemos reaccionar a ellos. Y podemos decir, no, nos vamos a embarcar de todas maneras en esto y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, sin tomar en cuenta lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, total que se embarcan y ¿qué es lo que pasa? La tormenta empieza y empieza algo tremendo ahí, y por 14 días dice que ni siquiera comen, que están en una situación complicada, que se está desarmando el barco, tienen que aventar las cosas por la borda. Y entonces Pablo es visitado por el ángel del Señor y le dice, tú tienes una meta, tú tienes un llamado, y yo te he llamado a que compadezcas en Roma. Entonces el ángel del Señor le da una promesa que ni él, ni todas las personas que iban con él iban a morir si hacían lo que Pablo les decía. Entonces Pablo predica con ellos, les explica lo que está pasando. Yo creo que ellos en ese momento dijeron, ahora sí me rindo, porque ya no tenían de otra. La cosa es que se hubieran podido evitar todas esas cosas. Y eso es lo que yo te quiero animar, que muchas veces nos podemos evitar de muchos problemas si le hacemos caso al Señor y no reaccionamos en nuestras decisiones. Yo soy el primero que he cometido errores de ese tipo en mi vida, y yo creo que todo el mundo lo hemos hecho. Pero Dios nos quiere llevar poco a poco a que dependamos más del Señor, que confiemos en Él y que Él hará lo que es necesario para que las cosas resulten como Él las quiere hacer. Amén. Entonces, bueno, pues sufre una pérdida tremenda, el barco se pierde y llegan ya a una isla, y bueno, y luego se vuelven a embarcar y ya llegan a Roma. Pero qué tragedia más grande la que pasaron, y estuvieron a punto de morir y a punto de que los planes de Dios no se llevaran a cabo con Pablo, ¿sí? Por la intervención de esta tormenta. El enemigo siempre va a tratar de traer tormentas a nuestra vida, pero tenemos que ser proactivos y no reactivos. Imagínate que hubiera sido al revés, que se hubieran esperado y que hubieran tenido paz, ¿sí? Y que pasara el tiempo de las tormentas y luego se volvieran a embarcar, aunque hubiera sido algo incómodo, ¿sí? Y eso es lo que yo siento que Dios está hablando en nuestras vidas, que debemos escuchar su palabra, y quizá ahorita estás por embarcar en algo. Quizá quieres abrir un nuevo negocio, quizá quieres agarrar ese trabajo, quizá te quieres mover de ciudad, quizá quieres hacer esto y estás reaccionando al temor o a la incomodidad de lo que está pasando. Y Dios está diciendo, calmados, tranquilos, vamos a hacer el proceso como debe de ser. Entonces, ese es un escenario. Y el otro escenario es Jesús, y lo puedes encontrar en Marcos 4:35 al 41. Y entonces, ese es un tiempo donde Jesús está con sus discípulos, termina de ministrar a una bastante gente,
y entonces se embarcan, dicen, vamos a embarcarnos hacia el otro lado del lago. Y entonces los discípulos se embarcan en la barca, como estamos viendo, ¿verdad? Las dos historias tienen que ver con barcos que los iban a llevar a otro destino. Por eso nosotros tenemos que desconstruir nuestra barca que nos lleva al destino que Dios quiere para nosotros. Y entonces se suben a esta barca y están navegando y de repente Jesús se queda dormido. Y de repente una tormenta se levanta. Y empieza ahí a tratar de parar el barco, de destrozar el barco y todo. Y los discípulos de Jesús, que muchos de ellos eran pescadores que sabían de cosas del mar, se asustaron bastante. Quiere haber sido que es una tormenta bastante fuerte. Y hay veces tormentas en nuestra vida bastante fuertes. Y entonces les despiertan a Jesús. Y Jesús se despierta y se levanta y les dice estas palabras. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y quiero hacer una pausa en esto, porque las dos historias tienen que ver con embarcarse. ¿Sí? Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo, no nos embarquemos. Y Jesús en esta historia está diciendo, embarquémonos. Mi pregunta para ti y para mí es si Jesús, siendo el Hijo de Dios, pero siendo inspirado por el Espíritu Santo, y dice que él no hacía nada sin hacer lo que su padre le decía, ¿por qué se embarcó cuando una tormenta venía? O sea, ¿Dios mandó la tormenta o qué pasó? Yo creo que esa tormenta la levantó el diablo. La levantó el diablo en contra del propósito que Dios tenía para Jesús. Igualmente que le pasó a Pedro. Quería destruir a Pablo para que no llegara a Roma. De la misma manera, pero aquí la única diferencia es que a Pablo le dijo, espérate, ¿sí? Y a Jesús le dijo, ve. Y Jesús se levanta y dice, calma, calma. Y dice que la tormenta se bajó. Dios nos prometió este año, y se ha escuchado por todos lados, proféticamente se ha hablado, que este es el año de la cosecha. Que ese es un año y una década y una nueva era donde la cosecha viene, porque Jesús viene pronto. Y entonces nos embarcamos en este año y de repente se levanta esta tormenta, este virus, ¿sí? Que empieza ahora sí que a golpear la barca y todo y la quiere destruir. Y entonces podemos decir, ¿qué pasó? Dice que hasta los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿qué no te importa? Y podemos decir en esos momentos, Señor, ¿qué no te importa lo que está pasando? Ve lo que está sucediendo, la economía se está cayendo, la gente está muriendo. ¿Qué está pasando? Pero la gran diferencia aquí es que Jesús tenía una misión. Y Dios lo estaba enviando al otro lado del lago porque había un hombre que tenía que ser liberado, un hombre que tenía que ser sanado, un hombre que había estado atormentado por años por una legión de demonios, que eran muchos. Y el plan de Dios era liberar a ese hombre. Tú lo puedes ver ahí en Marcos 5, puedes leer la historia, ¿sí? Que ese hombre fue liberado y ese hombre fue y liberó a toda su aldea. Le fue y le compartió todo lo que Dios había hecho y yo creo que hubo un gran avivamiento. Y es lo que Dios quiere hacer en este momento. El plan de Dios no ha cambiado. Esta es la década y ese es el tiempo donde Dios va a levantar una gran cosecha. Y esta tormenta se ha levantado entre nosotros, pero nosotros, la iglesia, tenemos una misión que hacer. Nosotros, la iglesia, tenemos que ir del otro lado, porque del otro lado hay gente que está esperando ser liberada, que está esperando ser sanada, que está esperando ser restaurada, para que puedan vivir una vida en abundancia, como Jesús lo dice. Y nosotros, en nuestra barca, la iglesia, somos aquellos que estamos llevando eso, pero el enemigo se levanta en contra de nosotros, dice, no, los planes de Dios los voy a tener yo. Y aquí es donde nosotros, como iglesia, tenemos que levantarnos y decirle a este espíritu de temor y a este virus, calma, detente. Es tiempo. Y seguir nuestro camino. Porque nada va a detener el camino de Dios. Y a veces pensamos, ¿cuál es la diferencia? Pues tendría que ser la instrucción correcta, ¿verdad? La guianza correcta y la gente correcta. La guianza era la correcta. Dios tenía una misión para liberar a este hombre. La estrategia estaba ahí, era la barca que tenía que ser. Y la gente, pues eran los discípulos que eran como nosotros, gente totalmente imperfecta, pero que estábamos dispuestos. Entonces yo te quiero animar, iglesia, que esos tiempos
que estamos tomando decisiones de regresar nuevamente a la iglesia. Alguna gente puede decir, es muy pronto. Otros pueden decir, es muy tarde. Otros pueden decir, sí, vamos. Otros dicen, ay, no. Otros pueden decir, Señor, ¿qué no te importa? Y Dios está diciendo, sí, vamos a hacerlo. Recuerda que tú, si eres enviado por el Espíritu Santo, tienes la autoridad para calmar cualquier tormenta. No vamos a obrar en temor, pero tampoco no vamos a ser sabios en tomar las decisiones. Así que lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer con un proceso, pero con la visión correcta, que es ir a liberar, a sanar, a rescatar, a restaurar la gente que necesita más que nunca escuchar un mensaje de esperanza. Esa es la gran diferencia entre vivir una vida en reacción, reactiva, o una vida proactiva con Jesús y en paz. Entonces, quiero que ores conmigo para que este paso que estamos dando de fe es un paso proactivo, pero lo estamos haciendo en paz. Y yo quiero que tú tengas paz también de las decisiones que estamos tomando y que participes conforme tú lo quieras hacer. Y que recuerdes que tú y yo somos la iglesia y tenemos una barca que puede llevar salvación al otro lado de la orilla. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por la gran oportunidad que nos das de embarcarnos contigo. Señor, donde tú eres nuestro capitán, donde tú llevas, Señor, el mando, donde tú nos guías, Señor. Tú nunca te equivocas, tú no te contradices a ti mismo, Señor. Y tú nos has mandado en este año, en esta década, Señor, en esta nueva era, alcanzar a miles de personas con tu mensaje, Señor, como ese endemoniado que necesitaba ser liberado, sanado y restaurado. Señor, danos la confianza, Señor, la paz de hacer los pasos y los procesos de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos, Señor, como Viva Church en este nuevo proceso que estamos empezando. Cúbrenos, Señor, del mal. Señor, líbranos de toda enfermedad, de todo virus, Señor. Y sobre todo, Señor, provee, Señor, todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo tu mensaje. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Querida iglesia, mucho ánimo. Sigamos adelante sin temor, con confianza, siendo proactivos y teniendo una vida llena de paz con el Señor. Que Dios los bendiga. Nos vemos muy pronto.